Le titulé el mensaje entonces, fuente de agua viva o cisternas rotas. Vamos a ver un versículo. Jeremías capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice, oí la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dije Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó hombre en él? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis la tierra e hicisteis abominable mi heredad. Aquí vemos algo. Dios está recordándole al pueblo de Israel todas las bendiciones que Él le dio. Está recordando de dónde lo sacó, hacia dónde lo condujo. Pero posteriormente lo está mostrando el que ellos no apreciaron lo que Dios le había dado, mas sin embargo se alejaron de Él. Yo siempre he dicho que es importante nosotros como hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, los que tenemos tiempo caminando con el Señor y aún los que están comenzando, de hacer un evalúo de nuestra vida. Porque a veces entonces nos sentimos con fuerza al inicio, vemos que Dios nos prospera, que Dios nos bendice, que se solucionan los problemas de nuestra vida. Mas sin embargo, a pasar el tiempo, vemos muchos que se van alejando de Dios. Ahora, cuando digo que se van alejando, no es simplemente aquel que ya no está, sino gente que está aquí, pero que su vida ha ido menguando. O sea, el equilibrio que debía haber está descompuesto, porque entonces su vida espiritual cada día va en decadencia. Entonces lo que antes era mi prioridad, que era agradar a Dios, pasó a un tercer plano y comienza entonces a surgir las prioridades que son las naturales. Ahora, cuando mi prioridad está enfocada en lo natural, son beneficios que vamos a alcanzar para acá en la tierra. Pero recordemos algo, que la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿por qué? Porque si comparamos nuestra vida, y cuando hablo de nuestra vida no me refiero solamente a la vida terrenal, sino la futura, estamos hablando que nuestro tiempo acá en la tierra es cortísimo en comparación con la eternidad. Atesoramos entonces riquezas para la tierra, pero somos pobres en el nivel espiritual. Mis metas están trazadas para mis estudios, para mi casa, para mi trabajo, para mi familia. Y está bien, porque tengo que alimentar el alma con los sentimientos, el cuerpo con lo material. Pero ¿y lo espiritual, dónde lo dejamos? Vamos a ver algo más. Vamos a buscar entonces Jeremías 2, del 9 al 12. Por eso yo el Señor afirmo, voy a entablar un pleito contra vosotros y contra vuestros nietos. Y a las islas de Occidente y observar, enviar a alguien a quedar para que se fije bien, a ver si ha dado el caso de que una nación pagana haya cambiado a sus dioses, y eso que son dioses falsos. Pero mi pueblo me ha dejado a mí, que soy su gloria, por ídolos que no sirven para nada. Espántate, cielo, ante esto, échate a temblar de horror. Yo, el Señor, lo afirmo. Hay algo que me llama la atención de estos versículos, y es que dice que el Señor entabló pleito ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel. Ahora, lo que más me llama la atención es que no solamente lo entabló contra los que estaban en ese momento, sino que dice que lo entabló ¿contra quién? Contra los nietos. O sea que lo que nosotros hagamos hoy, sea bueno o sea malo, repercute sobre los nietos. ¿Y dónde están los hijos? Los abarca, ¿verdad?
O sea que las decisiones correctas o incorrectas que nosotros tomemos como padres no solo te afectan a ti, sino que afectan a tu futura generación. De ahí la importancia entonces que las decisiones que tú tomes hoy tienen que ser decisiones conscientes y de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque las equivocaciones que tú cometas no solamente afectan a tu vida, sino que en tus manos está tu heredad. ¿Y cuál es la heredad que nosotros tenemos? No es solamente lo material, sino nuestros hijos y nuestros nietos. Porque lo que tú enseñes hoy a tus hijos, ellos van a enseñarlo ¿a quién? A sus hijos. Ahora, ¿de dónde aprenden los hijos o cuál es el modelo? Los padres. Yo siempre digo algo, ¿no? Así como son los hijos, es un reflejo de cómo son sus padres. Porque cuando yo veo a un niño de poca edad que dice tremendas groserías, ¿dónde las aprendió? En su casa. Porque regularmente nosotros que tenemos hijos, a veces, cuando están pequeños, escuchan en el colegio ciertas groserías o malas palabras. Y a veces ellos las repiten porque no saben que son malas palabras. Ahora, ¿por qué no las siguen diciendo? Porque uno como padre los corrige. Esa palabra no es correcta. Eso no le agrada a Dios. Y ellos entienden y no la repiten. Entonces, cuando yo veo a un niño que dice groserías, malas palabras, yo digo, ¿las escucha dónde? En su casa. Ahora, esto no tiene que ver solamente con que seamos espirituales, tiene que ver con educación. Porque a veces yo me quedo sorprendido que la sociedad ha ido degradando tanto que cuando uno visitaba a un profesional, por ejemplo, un médico, un abogado, ahí que uno decía, bueno, tiene un nivel de educación alto, uno no le escuchaba ese nivel en cuanto a comunicación de groserías. Pero ahorita usted va a un médico y le dice cualquier cantidad de groserías sin conocerlo a usted, como si fuese muy normal. Ahora, eso está en el plano de lo que es la sociedad. Pero ¿acaso nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir de la misma manera? Hay cristianos que viven sin Cristo. Entonces, mira, ¿cómo es eso? Porque no es simplemente decir yo soy cristiano, sino tiene que haber identidad. Usted puede decir yo soy argentino. Ahora, ¿es usted argentino simplemente porque lo dice? Hay una ciudadanía que lo identifica como que usted nació allí. Ahora, ¿cómo sabe usted que alguien es argentino? Simplemente porque diga, che, o coma mucha carne, mucha parrilla. No, son una serie de condiciones que determinan que usted nace allá. Ahora, el hecho de yo decir que soy cristiano es que tengo que reflejar a Cristo. Ahora, ¿cómo lo reflejo? Porque sé mucha palabra de Dios, porque hablo mucha Biblia. No es solamente eso. O porque oro mucho, o porque ayuno, evangelizo, hago vigilia, predico. Eso es parte. Para verdaderamente ser un hijo de Dios, tengo que pensar, hablar y actuar como Cristo lo haría. Pensar, hablar y actuar como Cristo lo haría. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es solamente vociferar cosas cuando mis acciones dicen todo lo contrario. Aquí vemos un pueblo de que Dios había bendecido, lo había sacado, tantas cosas, mas sin embargo se alejó.
Ahora, el alejarse, les repito, no es simplemente que usted ya no venga a la iglesia, es que esté aquí y lo espiritual no sea prioridad en su vida. Entonces, cuando hablo de que repercute sobre sus nietos, es que usted es responsable. Porque a veces como abuelos, los que son abuelos, dicen, bueno, es que ya yo no tengo responsabilidad sobre mis nietos porque para eso están sus padres para corregirlo. El detalle está que tu responsabilidad no comenzó con los nietos, sino con tus hijos. Y cuando tú enseñas bien a tus hijos los principios de Dios, ellos deberían continuar con eso. Ahí es donde tú eres responsable. Yo una vez conté de un familiar de que estaban alejados de Dios, los padres. Y yo conversando con él le decía que tenían que buscar de Dios, que tenían que regresar, porque somos desobedientes simplemente cuando ¿qué? Cuando no hacemos lo que Dios ordena. Y si Dios dice no dejar de congregarnos, ahora, ¿dónde se congrega la gente? ¿En las casas, en las calles? Es posible, pero para eso Dios instituyó iglesias, porque ahí es donde vas a crecer, vas a ser discipulado, vas a ser enseñado para después enseñar a otros. Entonces, yo le decía, es tu responsabilidad. Decía, no, es que ya yo soy maduro en el Señor. Ese ser sabio en nuestro propio conocimiento. Y yo sé que yo no estoy haciendo nada incorrecto. Yo le dije, está bien, te lo compro. Pero ¿y tus hijos que están pequeños? Ya los hijos están grandes. Ellos se están ahora congregando. Pero los hijos... De hecho, me enteré de que sus novios no son cristianos. Ahora es por qué. Ahora cuando quieran hacer las cosas como debe ser, les es difícil. Porque la responsabilidad es desde que están pequeños. Ahora tú dirás, bueno, pero es que yo no tengo hijos todavía. Pero lo vas a tener. Y qué bendición de parte de Dios es que estás escuchando para que no cometas errores que quizás muchos cometieron. Porque llegaron a Cristo ya después que sus hijos están grandes. Y a veces uno quisiera en algunos casos retroceder el tiempo, ¿verdad? Pero a veces no es posible. Pero es tiempo ¿qué? De comenzar. Seguimos. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y cuál fue lo segundo? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dos cosas hicieron. Uno, dejaron a Dios, fuente de agua viva. Y dos, hicieron cisternas. ¿Qué significa esto? No tengo el río, pero voy a hacer un estanque para tener agua. No tengo fuente de agua viva, pero voy a hacer un estanque. Esto me lleva a que hay tres tipos de personas. Vamos a verla. Primero, lo que construyen cisternas. Hay algo importante, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, la Biblia dice que Él nos trasladó de la oscuridad a su luz. ¿Quién nos trasladó? Dios. ¿A quién trasladó? A nosotros. El problema está en que nosotros a veces pensamos que es que Dios se trasladó a nuestro reino. ¿Qué significa eso? Yo creo en Dios, pero a mi manera. Entonces, no es que nosotros nos acoplamos a lo que Dios dice, sino que Dios se tiene que acoplar a mi forma de vivir. Entonces queremos vivir en un reino donde Dios no es rey. Porque nos encanta entonces decir que Dios es mi Señor, mi proveedor, mi sanador. ¿Qué otra cosa? Mi redentor, mi pastor, porque nada me faltará. Pero no es mi Señor, ni es mi rey. Porque para que exista un rey, tiene que haber ¿qué? Un reino
y súbditos que están por debajo del rey. Entonces el problema es que entonces yo llevo a que Dios ahora yo vivo con Dios. No, pero es que Dios es ahora, porque una cosa es que Dios vive dentro de nosotros, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que es diferente. Entonces, eso de pensar de que yo creo en Dios a mi manera, que muy comúnmente lo escuchamos en las personas, eso significa que yo creo en Dios, yo sé que Él está en el cielo, que Él me ayuda, que Él me sana, todo lo que lo pido me responde, pero sigo viviendo como creo que debo vivir. Entonces, vamos a ver un tipo de persona que dice que construye dice, no te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Una de las características de una cisterna es que retiene agua. Ahora, ¿cuáles son las características? Cuando usted tiene un agua estancada por mucho tiempo, ¿qué pasa? Se pudre, agarra mal olor, agarra bacterias y eso después es intomable porque produce daño al organismo. Voy a poner otro ejemplo. Para que un agua tenga vida, tiene que tener ¿qué? Plantas. ¿Por qué plantas? Algas. Porque las algas producen ¿qué? Oxígeno. ¿Cuántos han tenido pecera en su casa? Oye, ¿a usted no le gustan los animales? Porque cuando uno no le querían dejar tener un perro o un gato, pelaba por la pecera. Pero ¿qué pasa con la pecera? Que la pecera utiliza, porque es más práctico colocarle planticas de plástico, ¿verdad? Todo artificial. Pero para que no se mueran los peces, usted coloca ¿qué? Un motorcito con una bomba que produce burbujas, que es el oxígeno. Ahora resulta que en esa pecera usted tiene 3 o 4 peces, pero hay uno que es el más costoso y el que es más bonito, el que más le gusta. Porque yo tuve pecera estando adolescente, y cuando uno tiene las peceras uno va comprando de diferentes precios y mientras más bonito es más costoso. Pero ¿qué pasa? Si se va la electricidad por mucho tiempo, yo recuerdo una vez que se fue la electricidad y yo me preocupaba porque se podían morir los peces. Yo agarré ¿qué? 2 pitillos, los uní y empecé a ¿qué? Porque no tenía algas. Ahí entendí el por qué es necesario las algas, porque si daña el motor, las algas te suplen por un momento. Tuve que ponerme a ¿qué? Porque ya yo veía que los peces estaban ya estaban a punto de desmayarse y después. Entonces, si se detiene el motor y resulta que el pez, porque muchos dicen el pescado es cuando ya está. El pez que usted más quiere porque es el más caro y el más hermoso, se le muere. Llegó la electricidad y los otros están vivos. ¿Qué hace usted? Lo voy a dejar allí porque es que ese era el más bonito, el que yo más quería. O pasan 2 cosas. Si lo deja, va a contaminar todo, ¿verdad? Y los que están vivos, ¿qué va a pasar? Van a morir. ¿Qué tiene que hacer? Con mucho dolor, aunque lo quiera mucho, tiene que sacarlo. El problema del ser humano es que a veces tenemos, y eso hay un programa que se llama acumuladores. No sé si algunos lo han visto. Los acumuladores son personas que no pueden caminar en sus casas porque todo está lleno de todas las cosas, de basura, ve esta tapita y la guarda. Y esos son trastornos emocionales. Pero a veces, aunque nosotros no tengamos un nivel de trastorno, nos convertimos en acumuladores, aún de cosas espirituales. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice que Dios santificó nuestro espíritu, santificó nuestra alma. Pero dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, es tu responsabilidad. Cuando tú lees la palabra y hay algo que todavía está en ti, aunque aceptaste a Cristo, que está en tu alma, que tienes que sacarlo.
Porque si no sacas ese pescado muerto de tu vida, toda tu pecera, que es tu vida, va a ser podredumbre. Y lo que aún está vivo va a ir muriendo. Porque si tú no sacas el pescado que está muerto, los peces no es que les va a dar algo y se van a morir de una vez, sino que poco a poco se van a ir enfermando. De allí es que viene la decadencia a nivel espiritual. Que todavía hay cositas, pescaditos muertos en nuestra vida que no terminamos de sacar. Y nuestro estanque, personas que se convierten en estanque, se les pudre el agua, se les pudre su vida poco a poco. Y ya ni siquiera nadie quiere beber de esa agua. Ya nadie quiere estar contigo. Porque no transmite nada que sea bueno. Otro problema de los acumuladores, no solamente que ellos guardan todo, sino que ellos le dan valores a las cosas donde no las hay. Antier estaba viendo uno de los casos y el señor, a través de que él era profesor en un liceo en Estados Unidos y lo amenazaron y lo iban a matar, eso hizo que causó un trauma que lo llevó a encerrarse en su casa. Y a través de ese problema perdió a su familia, a su esposa y a sus hijos, porque ya ni siquiera lo podían visitar. ¿Y qué era lo que él acumulaba? Él no comía, él tomaba era bebidas como de energizante o nutritiva. Y su casa era un depósito de lata vacía. Entonces le preguntaban que por qué guardaba eso si eran latas vacías. Porque eso le recordaba a él el por qué había perdido todo lo que tenía. Fíjese el problema mental, ¿no? Y yo leía un mensaje ayer que decía que un hombre le preguntó a otro hombre que qué ganaba cuando oraba. Y él le decía que a veces no ganaba nada, pero que la mayoría de las veces perdía mucho. ¿Cómo es eso de que si oramos perdemos? Porque él decía que cuando yo oro, pierdo rencores, pierdo amarguras, pierdo traumas y descanso en el Señor. Entonces decía, a veces perdiendo se gana mucho. Porque a veces oramos es para pedir y pedirle al Señor y pedirle al Señor. Pero a veces vivimos amargados, vivimos con problemas, vivimos con amargura, con rencores, con odios. Y no le oramos a Dios para que se lleve eso, para que nos haga entender, porque a veces pensamos que siempre los demás son los del problema. Y a veces el problema está en nosotros. A veces tenemos odio en el corazón, rencor contra una persona y la otra persona ni siquiera sabe. Y está viviendo su vida feliz. Y el problema lo tiene la persona que tiene el rencor y el odio. No te deja crecer, no te deja avanzar. Entonces, mientras nuestra vida no tome decisiones importantes, no va a haber cambio. Ahora, ¿cuál es el problema de las cisternas? De que, voy a poner otro ejemplo, si usted tiene una empresa y todo lo guarda en el cisterna, todo lo guarda en el banco, todo lo guarda y no invierte, ¿qué va a pasar con su empresa? Va a fracasar, va a perecer, porque ni siquiera se va a mantener. Si usted no invierte, va rumbo al fracaso. Porque si usted compró esto en 10 bolívares, sobre todo en el caso de Venezuela, lo compró en 10, lo va a vender en 20, ¿cuánto se ganó? 10. Guardo los 20 por 8 meses en el banco. Hoy tengo tanto en el banco. Cuando después de 8 meses usted va a comprar la misma botellita de agua, le va a costar 80 por la inflación. Va a buscar lo que está en el banco. ¿Cuánto tiene en el banco? 20. Va a tener que salir a buscar prestado ¿cuánto? 60. ¿Qué tiene que hacer? Invertir. ¿Invertir para qué? Para poder ir creciendo. Esto ya pasó un caso porque yo me mandé a retirar de la empresa para que me pagaran todo en el mes. ¿Basado en qué?
Es que yo recuerdo cuando a alguien lo liquidaban hace unos años atrás, sus prestaciones sociales, bueno, con esto voy a ampliar mi casa, voy a comprarme un carrito, voy a comprarme un terreno y voy a guardar a plazo fijo tanto y con eso voy a vivir. Yo como iba sacando poco a poco mis prestaciones, pero lo que me quedó, ¿qué hice? Le reparé la caja al carro con mis prestaciones de 7 años. ¿Por qué? Porque el dinero guardado no vale nada. ¿Qué me hizo el jefe? Yo no guardo nada ahorita en el banco. Yo me compré 2 motos. Porque el activo aquí va aumentando de valor. Esto es no material. Y en espiritual, si usted guarda bendiciones en un estanque, no van a funcionar. Porque hay gente que viene el domingo a llenar el estanque. Pero acuérdense lo importante, que la Biblia me enseña que no podemos ser solamente oidores olvidadizos, sino que tenemos que ser ¿qué? Hacedores. Entonces, ¿venimos a qué? A llenar el estanque. Pero acuérdese que es palabra, que es letra. ¿Cuándo acciona? Cuando en su vida está en qué? En obediencia. Dios se agrada cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, cuando usted viene y canta y viene a la iglesia. Pero de nada le sirve eso si usted no es obediente. Porque Dios no va a escuchar eso. Yo voy a explicar algo, ¿no? Hay principios en la Escritura que son irrevocables y que Dios lo cumple simplemente porque es un principio. ¿Cuál es el principio? Voy a dar un ejemplo, el dar los diezmos. Hay una persona que nosotros en cierta forma sabemos quién lo conocemos y es una persona que ni siquiera se asoma por aquí por la iglesia. Pero él siempre, cuando vivía aquí en Venezuela, él enviaba ¿qué? Sus diezmos, y no es cristiano. Porque él decía que cuando él enviaba sus diezmos, él sentía de que Dios lo bendecía y que prosperaba. Pero su vida estaba completamente alejada de Dios. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque es un principio que está en la Escritura. Pero ahora, ¿cuál era su bendición? Lo que establece el principio. Materialmente te puede haber una bendición, pero espiritualmente no. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que si traemos nuestro diezmo o nuestra ofrenda al altar y tienes un problema con un hermano, ¿qué tenés que hacer? Dejar la ofrenda, pero tenés que irte a arreglar y resolver. Porque de repente el principio se cumple, eres prosperado, pero tu vida espiritual está ¿en qué? En ruinas, en decadencia, y por eso que las cosas no te salen bien. Entonces, hay gente que se siente que está bien delante de Dios porque yo antes no tenía trabajo, ahora tengo trabajo. Porque yo antes tenía problemas con mi familia, ahora no lo tengo. Porque esas son bendiciones que te acarrea porque Dios te da promesas. Pero el detalle está en tu vida espiritual, tu vida personal. ¿Cómo ha prosperado? Entonces, no basemos nuestro beneficio en Dios simplemente con lo material, sino con lo espiritual. Y eso depende de lo que tú te traces en tu vida como hijo de Dios, hacia dónde quieres llegar y hacia dónde vas. Entonces, si ya hiciste tu análisis de las metas para este año, te invito a que la vuelvas a hacer. Por si se te escapó por casualidad, sin querer, las espirituales, las coloques, ¿verdad? Como primer punto. En Proverbios 1:7 dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Fíjese que primero dice algo importante, ¿no? No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Creerse sabio es decir, bueno, yo creo en Dios a mi manera, pero fuera de aquí soy desobediente. Porque aquí dice, ¿verdad?, que la sabiduría comienza cuando honramos ¿a quién? Al Señor.
Entonces no hay otra manera. Si desobedeces, si andas en desobediencia, la mirada de Dios no estará en ti. Ok, quiero explicar algo importante, ¿no? Y es que Dios nos demanda de que tenemos que ser o utilizar la fuente de agua viva, que es un río. Yo voy a poner otro ejemplo. Si usted agarra una pala con arena y la lanza a un río todos los días, una palada cada día, por 30 días, la echó en el río donde fluye mucha agua, ¿qué pasa con la arena? Es arrastrada, ¿verdad? El río no se va a detener. Y el agua sigue siendo ¿qué? Limpia y pura. Pero si por 30 días los que tienen tanque en su casa, ¿qué hace? Le echa una parada al tanque. ¿Qué va a pasar con el agua después de 30 días? Quizás el primer día dice, bueno, se puso medio turbia, ¿no? Voy a esperar que se asiente. Como el café de las abuelitas, ¿verdad? Que después sacaban con una totumita. El agua se asienta y aparentemente se aclaró, pero si medio la revuelve, se vuelve a poner turbia. A los 30 días que hay, barro. Yo una vez di una enseñanza acá, de que la Biblia nos enseña de que Jesús le dijo a los discípulos que, específicamente a Pedro, que le iba a lavar los pies. Y Pedro dijo que no, que lo lavara completo. Jesús les dijo que no era necesario porque ellos estaban limpios, que solo era necesario lavar los pies. Que esto tiene un simbolismo. Y es que en nuestro andar diario por la vida nos vamos llenando de polvo, que es simbolismo de ¿qué? Del mundo, de carnalidad y de pecado. Y era necesario entonces la enseñanza de Jesús de que tenían que lavarse los pies. ¿Para qué? Que simbolizaba la palabra. ¿Para qué? Para que día a día nuestros pies, nuestra vida, nuestro camino permanezca limpio. Cada vez, si nosotros cometemos una falla ante el Señor, una palabra en el día, y la echamos en la fuente de agua viva, que es la palabra, ¿qué pasa? Ella nos va a hacer reflexionar y nos va a limpiar. ¿Y ese pecado qué? Si verdaderamente hay un arrepentimiento, se lo lleva ¿qué? La sangre de Cristo, la palabra, y volvemos a ser limpios. Pero si nuestra vida está estancada, sin buscar del Señor, y cada día estamos agregando y agregando tierra, pecado, ¿qué va a pasar? Que nuestra vida poco a poco de clara se va volviendo turbia hasta que se convierte en un lodo cenagoso. Es decir, que donde Dios nos sacó, nosotros mismos ¿qué? Nos volvemos a ensuciar. Es necesario entonces avanzar en esto. Seguimos. Segundo, lo que construye cisternas rotas. Vamos a ver un versículo. Dice, Jeremías 2:7, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? O sea, aquí está hablando de gente que estaba bien, pero que mientras anduvo en el camino, mientras nosotros andemos en el camino, ¿qué pasa? Si desviamos nuestras miradas, vamos a hacer ¿qué? Que poco a poco nos vamos a ir enlodando hasta llegar a un momento en que nuestra vida está en decadencia. Una cisterna rota es aquella que tiene grietas. ¿Qué pasa con esto? Voy a poner un ejemplo. Hubo un tiempo en la casa de que cuando llegábamos a la hora del almuerzo, porque por costumbre que le hice dejar el almuerzo hecho, a la hora del almuerzo que llegamos de trabajar todos, tenemos que calentar la comida o hacer lo que falta. Pero había un fenómeno que al mediodía no habían gases. ¿Cuál era la solución? Hacer comida fría todo el día. No. Hay otras soluciones. Se buscó una cocina, ¿verdad? Con una bombona. Entonces, había un descanso. ¿El por qué? Porque ya sabíamos de que aunque llegáramos a la casa y no hubiesen gases de tubería normal, teníamos que la bombona y solucionábamos. Llegó un tiempo, bueno, que se solucionó el problema y gracias a Dios, ahora
todas las horas hay gases en la casa. Pero entonces yo coloqué otra bombona adicional en la parte trasera de la casa para la cocina normal de la casa, porque la otra es otra cocina más pequeña. Pero entonces esa tenía doble llave, o sea, uno cierra acá, abre la otra, la bombona, para que fluya, pero no se vaya para la calle el gas. Pues hubo un día que hubo necesidad de utilizar la bombona grande y se cerró la de acá, pero al abrir en el momento se utilizó y no nos percatamos, para no buscar culpables, quién no cerró la otra llave y sin darnos cuenta cocinamos, pero también se fue por la tubería toda la bombona. Terminamos todo y cerramos. Vivíamos confiados de que si un momento no había gases, teníamos la bombona. La sorpresa fue que el día que no hubo gases, fuimos a la bombona, aunque era una bombona que estaba prácticamente con un solo uso, estaba equipada, estaba vacía. ¿Qué pasó allí? Había una grieta, por decir algo, pues. O sea, se quedó la llave abierta y se fue. Es como cuando usted tiene un tanque y lo pone a llenar otros tanques y si no cierra el de la calle, se le vacía. Eso pasaba acá. Hay gente que confía en ciertas cosas y se siente seguro porque las tiene, pero al momento de buscar la necesidad por la cual está atravesando, se da cuenta que está vacío. Y aquello que pensaba que era su seguridad, se vuelve nada. Voy a poner un ejemplo. A veces como jóvenes, todos pasamos por eso. Somos muy ilusionistas y soñadores, y eso es bueno. Entonces cuando uno está, ¿qué carrera voy a estudiar si está en bachillerato? Uno no busca muchas veces, por eso es que ahorita dan orientación, porque uno no busca la carrera que te gusta, lo que te apasiona, sino cuál da más dinero. Y eso pasaba mucho en el liceo. Porque si alguien decía, quiero ser veterinario, mi alma, te vas a morir de hambre si aquí nadie lleva... Estudiar mejor medicina porque después vas a hacer una especialidad de esto y de lo otro y bueno, te vas a llegar. Bueno, ves que los médicos son los que tienen los mejores carros, las mejores casas. Entonces cuando decían, cuando en el caso de nosotros que nos fueron a orientar, ¿qué carreras querían? Derecho, ingenieros, médicos. Y las otras carreras que son menos aparentemente monetarias, pues, de hecho yo iba a ser ingeniero. Mentalmente. Por eso que les digo. Pero cuando yo comencé a estudiar y a analizar las situaciones, ya no, esto no es lo mío. Y me fui por contaduría. Entonces, me gusta lo que hago. Aunque de repente diría, no, de repente hubiera sido ingeniero, estuviera en Houston, estuviera en otra parte, ¿no? Pero entonces son fracasos. Porque no estás haciendo lo que te gusta, sino lo que tú crees que es lo mejor. Hay gente que a veces tiene esto como jóvenes. Voy a estudiar una buena carrera, voy a forzarme en mis estudios para tener las mejores notas, para poder tener un buen trabajo. Si tengo un buen trabajo, puedo tener una buena casa, un buen carro. Si tengo buena casa y buen carro, tengo más opciones de tener la muchacha más bonita, ¿verdad? Para tener una familia y voy a estar feliz. Ponte que se dé eso. Seas próspero, la muchacha más bonita. Pero el detalle es de que nos enamoramos. Porque no está mal de que nos enamoremos de la más bonita. Aquí está un ejemplo. Estoy ganando puntos. Pero ¿qué pasa? Yo vi un reportaje de una muchacha demasiado hermosa, pero la muchacha tuvo un accidente y quedó toda, o sea, con problemas pues físicos, se desfiguró la cara y no podía caminar. Pero sin embargo, el novio se casó con ella. ¿Por qué? Porque su amor era íntegro, no solamente por lo que se ve, sino por lo que estaba dentro de la muchacha. Porque él decía que aunque su físico cambió, por dentro seguía siendo igual. Si basamos nuestra vida
en lo externo y descuidamos lo que realmente tiene valor, que es lo espiritual, de nada sirve. Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero eso no te exime de una enfermedad. Puedes tener todo el dinero del mundo y no te exime de que puedas llegar a entrar a una clínica la más costosa, que puedas llevar a tu familiar o te puedan llevar a ti al extranjero donde estén los mejores médicos. Pero eso a veces no es lo suficiente. ¿A dónde acudimos? A Dios. Entonces, aunque nuestra confianza esté muchas veces en el dinero, eso no significa que tu familia va a ser bendecida. Cuando me refiero a bendecida, a las relaciones. Porque cuántas familias no hay de que le dan todo a sus hijos, mas sin embargo sus hijos están en droga, en desobediencia. A veces se piensa que los delincuentes son los que están en bajo estrato social, pero hay muchos delincuentes de cuello blanco. Entonces no es dinero, es cuestión de principios, de lo que tú enseñes en tu hogar. Porque de nada sirve que vivas en un palacio si no es un hogar donde las relaciones son las adecuadas, donde tú te puedas dormir tranquilo porque sabes que tus hijos están allí. Gracias a Dios por eso, porque nosotros regularmente pues nuestros hijos están allí. Cuando salen a jugar futbolito y llegan. Pero yo estoy tranquilo, gracias a Dios. Y el deseo de nosotros como padres es que ellos lleven estos principios y se han enseñado a quién. A sus hijos, que serán nuestros nietos. Y a nuestros bisnietos y tataranietos, si Dios nos permite, si Dios no ha venido antes. Pero eso es lo que tenemos que preocuparnos. Porque entonces basamos en llenar cosas. Porque hay gente que a veces llena su cisterna ¿con qué? Con 4 o 5 versículos. Porque no hay justo ni hay un uno. ¿Para qué? Para justificar sus malas acciones. Es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, así que nadie se exime. Todos somos humanos, todos fallamos. Lo importante no es caer, sino levantarse. Está bien. Pero no tener esto en mi vida guardado, ¿para qué? Para justificar mis malas acciones. Sino preocuparme por qué, por cerrar las grietas que están dejando que se vaya mi bendición. Porque hay algo importante y lo hemos enseñado a varias personas, y es que cuando Jeremías construyó ¿qué hora es? Voy a apurarme. Cuando Jeremías construyó las murallas para resguardar la ciudad, dice que Sanballat y Tobías se burlaban de ellos. Y decía que hasta una zorra se subía encima y la iba a derrumbar. Pero simplemente se burlaban. Pero dice que se enojaron cuando comenzaron a tapar las grietas. Porque a veces nuestra vida está rodeada de una muralla que aparenta seguridad, tranquilidad. Pero cuando hay pequeñas grietas, ¿qué pasa? Por allí entra o sale la bendición. Tenemos que examinar nuestras vidas. Y si hay grietas que no permiten que la bendición de Dios se mantenga en nosotros. Y tápelas. Es tiempo. Porque pasan dos cosas. No sabemos cuándo vamos a morir. Usted dirá, no, yo todavía no voy a morir. Pero tampoco sabemos cuándo viene el Señor. O sea que por cualquier lado tenemos que estar preparados. Hay un dicho que dice que tenemos que vivir la vida espiritual como si Cristo viniese hoy. Y la social y material como si le faltase mucho por venir. ¿Qué significa? Que lo espiritual tiene que ser lo prioritario. Yo tengo que estar bien espiritualmente porque Cristo viene hoy. Lo material, como si no fuese a venir nunca. ¿Por qué? Porque sigo trabajando, sigo comiendo, sigo guardando, sigo vistiéndome. Pero si viene el Señor, ¿qué va a pasar con todo lo que usted tiene almacenado?
se va a quedar aquí. Entonces vivamos la vida como si Cristo viniese hoy. Ahora, ¿qué significa esto? Que usted tiene que arreglar las cuentas. Hay gente que cuando entra en un lecho de muerte, ¿qué hace? Llamen a Pedro. Y usted pensaba que estaba bien con todo el mundo. Llamen a Juan. Llamen a Sutano. Porque es que tengo que arreglar, a pedir perdón. Y si no le da tiempo. Y a veces vivimos con rencores tontos en nuestra vida. Aún con hermanos, con primos, con familiares, hasta hijos con padres. Así que viva hoy como si Cristo viniese hoy mismo. Seguimos. En Mateos 3:8 dice, demostrad con vuestros actos que os habéis vuelto a Dios. Y segundo dice en Mateos 3:8, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que no es simplemente un fruto venir a la iglesia, un fruto leer la palabra, un fruto orar, un fruto ayunar, no. Frutos dignos de arrepentimiento es que si alguien te viene a ofender, tú tratas de actuar como Cristo actuaría. Que si viene alguien y sabe que tú tienes una debilidad, dice, Él ha cambiado porque no lo ha hecho más. Hay cosas que son, como dice siempre José, Cheo, que hay cosas que son visibles, que se ven y se evidencian de que la gente las está haciendo o no. Pero hay cosas que están dentro del corazón que nadie las ve, pero que cada uno de nosotros la conoce. Si guardas rencor, si guardas envidia, si eres chismoso, si eres cuentero, para ustedes contar. Cada quien se conoce. Da un fruto de arrepentimiento es que la gente diga, ve, aquella se la pasaba hablando o aquel, porque siempre decimos aquella como que las mujeres son nada más. ¿Por qué será? No sé, pero dice que en las peluquerías y esas cosas, eso es lo que... Y como uno no va a peluquería, será por eso. Pero ¿qué pasa? Es que si, bueno, esa persona ha cambiado porque ahora no habla mal de nadie. Porque antes hablaba hasta de la mamá y del papá. Hay gente que es así. Y si habla del papá y la mamá, ¿quién no hablará de los demás? Entonces, refrenemos nuestra lengua del mal, ¿verdad? Ok, seguimos, para terminar. Efesios 4, de 20 al 24 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Solo una cosa, porque es tarde. Dice, despojaos. O sea que nadie te va a desvestir. Eres tú mismo que te tienes que quitar y sacar esos pescaditos muertos que están en ti, ¿verdad? Sácalo muerto para que lo vivo ahora en el nuevo hombre que eres en Dios resplandezca y seas luz en medio de la oscuridad. Seguimos. Lo tercero, el que tiene siempre agua viva. Vamos a ver un versículo. Dice, quedan completamente satisfechos con abundante comida de tu casa. Tú le das a beber de un río delicioso, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. O sea que solo en Dios somos ¿qué? Bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Y en Juan 3, 7 al 32 dice, el último día de la fiesta, que era el más importante, Jesús, puesto en pie, dijo con voz fuerte, el que tenga sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Isaías 58, 11 y 12 dice, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Voy a esperar un momentico ahí. Retrocedo un momentico para explicar de una vez algo. Hay algo importante. Ahí dice, ¿verdad?, que en la sequía saciará tu alma y dará vigor ¿a qué? A tus huesos. O sea que no importa cómo esté tu vida. Cuando habla de sequía también habla de desierto, que es como en el tiempo de la prueba, Dios te va a dar ¿qué? Agua viva. O sea que no es necesario tener un estanque, porque si es tuyo, construido por ti,
se pudre el agua. Y si lo construyes en confianza que no es en Dios, se te escapa por las grietas. Pero aunque en el momento que tú sientas que tu vida tiene necesidad de agua, dice que Dios ¿qué? Te va a saciar y serás como un huerto de riego. Dale a la otra. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. En otra versión, en Dios habla hoy, dice, donde dice generación, dice, y tus nietos serán llamados reparador de portillo. Allá hablaba de que si somos desobedientes, si hacemos lo correcto, Dios iba a enemistar contigo y con tus nietos. Pero si hacemos lo que a Dios le agrada, dice que nuestros nietos serán llamados ¿qué? Reparador de portillo. Gente que tiene que dar porque Cristo está en sus vidas. Y si mis nietos son eso, es porque mis hijos también lo son. Vamos a culminar con, dice Juan 4, dice, Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirás a Él y Él te dará agua viva. El único que puede saciar la sed del hombre es realmente con agua fresca, no contaminada, se llama Jesús.